Hola, 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 muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estén viendo y escuchando este video. Ok, les habla su amigo Luis Luker, más conocido por Luker por mi apellido Luker. Muy pocos me conocen por Luis. En, en esta ocasión quería darles una enseñanza bastante cortica, algo que he escuchado recurrentemente. Esto principalmente en algunos creyentes, en algunos cristianos, en algunos hermanos en la fe. He escuchado este tipo de frases y esta es una enseñanza bastante corta con respecto a ese tema, porque vamos a ver, es como decía una persona por ahí, este tema es importante saberlo, porque como decía, como dije, una persona que conocemos, él dice que en el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Entonces es un tema bastante interesante que la gran mayoría de personas debe de conocer y lamentablemente no lo conocen, hablando de cristianos, no lo conocen y lo hablan y lo expresan como que si fuera algo cierto porque lo han escuchado de otras personas, de otros líderes, de otros pastores y de gente que en la gran mayoría de casos utilizan este texto para evitar que la gente estudie, se prepare, conozca, lea, investigue, etcétera, el tema de las escrituras. Y la frase que he escuchado de personas decir cuando se les dice, mira, por ejemplo, nosotros, para dar esta idea, nosotros en la congregación, nosotros tenemos una escuela bíblica llamada Escuela Bíblica Berea. En YouTube están los videos, ahí ustedes pueden ir a visitar de la escuela bíblica y pueden ir viendo los cursos que nosotros vamos dando por semana, donde se van subiendo. Lo que están es por audio, bueno, pero los pueden escuchar. Y en el curso nosotros estamos procurando instruir a los cristianos para motivarlos a que en lugar de que se aparten de las escrituras, más bien se acerquen a las escrituras, las lean, las estudien, las conozcan y las puedan interpretar como las escrituras deben de interpretarse y que puedan tener las herramientas básicas para poder hacer el uso de ellas y que no sean engañados y no sean llevados por cualquier viento de doctrina, como dice la palabra, que no sean engañados por filosofías, por frases, por gente que viene a enseñar cosas en la gran mayoría de casos, algunos no son malos como tal, pero por desconocimiento se siguen practicando. Y esta es una de las frases que ellos utilizan y es que utilizan un texto que dice, la mucha letra mata, y la gente lo que da a interpretar o quieren dar a entender sin conocer el contexto es que estudiar o tener mucho conocimiento es malo. Incluso esto yo lo he escuchado de pastores. Más adelante voy a decir el por qué muchos de estos pastores también enseñan este tipo de cosas, el por qué lo hacen y para qué lo hacen, pero es equivocado. El texto, cuando nosotros buscamos en la palabra y la escudriñamos y la escarbamos y sacamos el significado real de la palabra, nosotros nos vamos a dar cuenta que no está prohibiendo la palabra, ni Jesús, ni el mismo Dios está diciendo que no debamos de estudiar la palabra y de conocer las escrituras y de saber, no lo está diciendo más bien la fe. Hace poquito en la escuela que estaba dando el curso de fundamentos de la doctrina, les estaba diciendo a los estudiantes, la fe no es contraria al conocimiento. Una cosa es que ustedes o yo nos llenemos solo de conocimiento sin fe o solo tener fe sin conocimiento. Son dos cosas muy diferentes. Tenemos que tener fe, pero tenemos que tener conocimiento de las escrituras. Tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios, porque si no estudiamos, si no la leemos, si no escarbamos, no examinamos, de- vamos a estar igual. Vamos a empezar. Vamos a ver, primeramente, qué nos dice la escritura
Y vamos a ir al segundo libro de Corintios, en su capítulo 3, versículo 6. Vamos a empezar y dice la palabra. Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Ya vamos empezando ahí, no de la letra. Si vamos y vemos el contexto, apenas el contexto de este versículo, apenas vea lo que está diciendo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, el nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y muchos de los creyentes se quedan ahí, se quedan ahí porque no conocen, no han sido preparados y no saben qué tienen que hacer y toman ese texto y lo aíslan. Y un texto aislado no es correcto, porque hay que ver todo lo que viene antes y todo lo que viene después del texto. Entonces, muchas personas o muchos cristianos malinterpretan estos versículos o este versículo y piensan o se imaginan que se refiere a que estudiar mucho la Biblia, que eso nos va a traer un mal sobre nosotros, que no es bueno, que no es correcto. Y eso es un error terrible. Si eso así fuera cierto, entonces Jesús sería un mentiroso, porque él dijo en Juan 5:39, dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, está hablando Jesús. Y ojo qué interesante, esta palabra escudriñad en el idioma original griego tiene un significado muy, muy interesante. La palabra en griego en el original es eraunao. Eraunao, lo deletreo para aquellos que les interesa. E, R de ratón, A, U, N de no, N, A, O. Eraunao. La referencia del diccionario bíblico es 2045. Ok, esta palabra escudriñar, lo que significa en el original es, obviamente, escudriñar y significa examinar. Pero vean qué interesante, porque la idea de que nos da esta palabra de eraunao, la idea que nos da en ese examinar, en ese escudriñar, nos da la idea de escarbar, sacar. Háganse ustedes la idea de cuando están metiendo los taladros para buscar petróleo, o como los mineros están buscando diamantes u oro, tienen que escarbar y escarbar y escarbar y no es un trabajo sencillo, es un trabajo cansado que lleva su tiempo, es arduo, se suda y no es fácil buscar y no es fácil encontrar el tesoro. Pero la gente que escarba, examina, escudriña, que está trabajando, va a sacar el verdadero tesoro que viene ahí. Por eso dice escudriñad. Y ese escudriñad es escarbar o examinar, estudiar. Ese es estudien, examinen, escarben. No es ese simple como lo que dicen, que la mucha letra mata para no estudiar. No, no significa eso. Vamos a ver qué nos dice también el profeta Oseas. Aquí el Padre, Dios Padre, también nos advierte por medio del profeta Oseas esto. Oseas 4, versículo 6 dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste, ojo, ojo, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No quiero que Dios se olvide de mis hijos o de mis descendientes. Vemos aquí que esta palabra, vamos a ver, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Vamos a ver qué es. La letra se refiere a la ley de Moisés, la cual ninguna persona podía cumplir. La ley
¿Qué hizo la ley? Nos dio a conocer el pecado, la ira y la maldición de Dios y Dios en contra de nosotros. Pero en cambio, cuando dice que el Espíritu vivifica, se refiere al nuevo pacto que se caracteriza por la seguridad de la renovación por el Espíritu Santo para los que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Es decir, cuando dice la letra, es la ley. Cuando dice la palabra letra, es la ley. Y en su sentido exterior. Y esto es cuando estaba escrita en las tablas de piedra, cuando se le entregaron a Moisés, recordarán muchos. La letra de la ley vino por el antiguo pacto. Era buena en sí misma, pero no nos daba el poder para servir a Dios y no cambiaba nuestro corazón. Simplemente nos decía lo que nosotros teníamos que hacer. En este caso, al pueblo de Israel lo que tenía que hacer. Y Pablo, el apóstol Pablo, puede decir que la letra mata, porque la ley, al exponer nuestra culpa o nuestra culpabilidad, nos mata delante de Dios. La ley establece exhaustiva y completamente nuestra culpabilidad. Y Pablo, el apóstol, lo expresa muy bien en este punto que es en Romanos 7, versículos del 5 al 6, dice el apóstol Pablo, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra ley. Ahora, esto es sencillo. Desde la hermenéutica, por cierto, hago un paréntesis, nosotros en la escuela, en nuestra congregación, vamos a iniciar lecciones. Ahorita el 19 de este mes, estamos junio y julio, 19 de julio 2023, estamos iniciando el curso de hermenéutica 1 los días miércoles. Entonces los audios o los videos que se van a subir a YouTube los vamos a estar subiendo los días miércoles, a más tardar los días jueves, para que los que están inscritos puedan ir a escucharlos e ir aprendiendo aquellos cristianos que quieren de verdad aprender y que quieren no quedarse solamente sentados en una silla domingo a domingo a esperar a que llegue el pastor y que el pastor tenga que masticar toda la semana o todos los días la palabra para que él venga y se las ponga en la boquita. No, ese no es el propósito, es que nosotros también aprendamos a, a- 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 a estudiar la escritura, a poder enseñarla y transmitirla, y poder ir a predicar el evangelio como debe de ser predicado en su contexto original y real. Entonces, vamos a ver, continuemos. Vamos a ver, como dije, esto es un sencillo, esto es muy sencillo desde la hermenéutica, utilizando la regla del contexto, de leer antes y después, nosotros vamos a ver de qué estaba hablando el apóstol Pablo. Y para eso vamos otra vez a 2 Corintios 3, capítulo 3 del versículo 1 al 10, y dice, y vamos a anotar a qué se refiere la ley de Moisés. Dice la palabra. Comenzamos otra vez a recomendarnos perdón, aquí está haciendo una pregunta y dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Vuestras cartas sois vosotros escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios.
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria tanto de los hijos de Israel, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Versículo 8. ¿Cómo será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Vamos a ver este mismo texto, todo esto mismo, pero en la versión Palabra de Dios para Todos y vamos a ver qué interesante lo que dice. Vamos a ver qué dice esta versión. Dice, ¿acaso parece que estuviéramos alabándonos a nosotros mismos de nuevo? ¿Acaso es que necesitamos presentarles o pedirles una carta de recomendación como lo hacen los otros? Ustedes mismos son la carta escrita en nuestro corazón que toda la gente lee y conoce. Ustedes demuestran que son una carta de Cristo escrita por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está escrita en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. Versículo 4. Por medio de Cristo confiamos en Dios cuando decimos esto. 5. No queremos decir que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos, pues Dios es quien nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. Solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. En la segunda parte de ese versículo 6 dice, a este nuevo pacto no está basado en una ley escrita, sino en el Espíritu, porque la ley escrita lleva a la muerte, en cambio el Espíritu lleva a la vida. Versículo 7. El antiguo pacto que llevaba a la muerte y que está escrito sobre piedras llegó con tanto esplendor que la gente de Israel no podía mirar el rostro de Moisés por mucho tiempo. Su rostro brillaba con una gloria inmensa que sin embargo estaba destinada a desaparecer. ¿Acaso no tendría más gloria el trabajo al servicio del nuevo pacto que lleva al Espíritu? Pues si tiene gloria aquello que lleva a la condena de los pecadores, ¿cuánta más gloria tendrá lo que hace que los pecadores puedan ser aprobados ante Dios? Aquello que alguna vez tuvo esplendor, ahora ya no lo tiene, pues el nuevo esplendor que ha llegado es mucho más grande. Un texto, como dije, fuera sacado de contexto, es para un pretexto. Y escuchen, he escuchado muchos líderes, muchos pastores, como dije, utilizar este texto para enseñar de que no estudien, de que el pueblo no estudie. Hace poco estaba escuchando un pastor, un hombre de Dios, puedo decirlo, pero he aprendido que él utiliza unas técnicas psicológicas para mantener al pueblo quieto ahí donde él, y él decía, en una de las prédicas, él decía, eh, como diciendo de forma despectiva, diciéndole al pueblo que no escuchen a esos predicadorcillos o esos pastorcillos de forma muy despectiva, él diciendo eso, pero él no lo dijo ahorita, él lo viene diciendo durante tantos años y claro, yo he entendido que es una técnica psicológica que utiliza para que sus miembros, número uno, porque sus miembros él no les da el chance ni la oportunidad de que si se quieren formar en un instituto teológico, estudiar y prepararse, él no da carta, él no da carta para que la gente se prepare. Si usted quiere irse a preparar y usted es miembro de la congregación de él, usted tiene que ver cómo hace. Y si no, se va a quedar siempre solo con lo que él enseña y lo que
Él dice que lo que él dice, según él, es lo que Dios le dice a él. Y la gente todo se lo come, todo se lo come. Entonces, lo que él diga es santa palabra de Dios para ellos. Entonces, de forma despectiva, él enseña eso, de que nadie, entonces la gente está tan, con eso, tan metido en la cabeza de que ellos pueden escuchar a otro pastor, ellos pueden escuchar a otra persona, pero en el momento que no es algo o alguien reconocido, digamos, como yo, o sea, yo soy un simple mortal, ellos no me van a escuchar porque para ellos yo no tengo razón. U otros que estudiamos y nos preparamos para conocer la palabra, nosotros somos esos predicadorcillos, esos lidercillos y él lo hace con la idea de poder mantener a su gente ahí, que no estudien, que no se preparen, para él poder predicar y enseñar y usar la Biblia a conveniencia, lo cual es algo incorrecto. Y la gente al no tener el conocimiento y al no ser preparados, porque como dije, él no lo permite, la gente no tiene el conocimiento de todo el panorama. En el reino de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces, pasa, y esto lo he escuchado de cristianos, de gente, de líderes, de pastores. He escuchado pastores decirle a sus miembros, tenga cuidado con estudiar teología. Otros piensan que el que estudia teología se hace ateo. Otros piensan que el que estudia teología se aparta de los caminos. O sea, son tantas creencias y son creencias implantadas en el corazón de las personas, simple y sencillamente porque esos líderes o esos pastores tienen temor de que la gente empiece a abrir los ojos, a darse cuenta que lo que ellos enseñan realmente no es lo que Dios quiere que se enseñe. O, en su defecto, muchos de esos líderes y pastores no son líderes y pastores preparados. Simple y sencillamente los colocaron como líderes o se autoproclamaron pastores y enseñan a lo que ellos creen. Y eso lo repito, aquí yo no lo digo de forma despectiva, pero así vamos a encontrar muchos en las redes. Muchos en redes, muchos en YouTube, muchos en muchas cosas, y la gente se come todo lo que se encuentra. Todo, todo, absolutamente todo. Entonces, cuando escuchan personas, predicamos en contra de las falsas doctrinas, en contra de falsos líderes, porque la palabra sí permite que cuando sean falsos, cuando hay algo que no es verdadero, que no es palabra de Dios, se diga con nombres y apellidos. Pero ¿cómo nos damos cuenta que la gente está con un desconocimiento total de la palabra? Bueno, muestra un botón, viene Dante Gebel. ¿Quiénes son los primeros en ir a pagar para ir a ver a un predicador? Los cristianos, los que más ignoran las escrituras. Y así sucede. Entonces, mis hermanos, yo les agradezco por el tiempo y, y espero este, puedan o podamos ir aprendiendo en el conocimiento de la palabra de Dios y estemos todos siempre aprendiendo. Les recuerdo, vamos a estar en el YouTube, están las enseñanzas. Yo ahorita está el curso completo de Fundamentos de la Doctrina 1. En 2, 3 semanas estamos terminando el curso de las falsas doctrinas y si Dios lo permite, el 19 de este mes de julio iniciamos con el curso de Hermenéutica 1 y los lunes, el lunes 31 si más no recuerdo, arrancamos con el curso de Teología Sistemática 1. Para todos aquellos que nos siguen y quieran aprender, puedan escuchar, puedan tomar nota y váyanse preparando. También es bueno, es necesario, la palabra es necesaria, la palabra hay que aprenderla y hay que saber refutar las falsas doctrinas y las falsas creencias en el amor. Hasta luego.